Luego que esté listo, tú puedes agarrar este popote, ¿no? Y Aquí voy a poner para, ¿ha tenido experiencia de esto? Una vez tuve experiencia. Ah, pues lo mismo vas a hacer. O sea que vas a sacar, antes de jalarlo, vas a sacar todo el aire, ¿no? Sí. Entonces al meter el popote, Sí. de allí, todo el humo que está dentro del vidrio, trata de aprovechar todo Sí. y retenerlo ahí, al jalarlo todo, retenerlo unos segundos aquí. Y ya a la hora que quieres, lo sueltas. Completo. Completo. Y así vas a poder estar respirando de una forma pausada. Sí. Saca todo el aire. Todo. Así es, porque Si quieres descansar, puedes acostar. ¿Está bien?
me pititi muya tuya, Cristo Kashima, piti muya tuya, Kumpisahiya, 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 Tame piti muya, Antikobiya, 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 Mame piti muya, Hema piti muya tuya, Cristo kame piti muya tuya, Mame piti muya, Mame piti muya, Maria, Mitan Sutreya, Kompisahiya, 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 Kame pit mitan soy tue, Cristo Kashima, mitan soy tue, Cristo kame pit mitan soy tue, Kumpisahiya, kami piti muya, Sahiya, 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 Mama Sahiya, Heya Sahiya, 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 Mama Sahiya, Kumpisahiya, 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 Kame piti muya. Es todavía la sanidad, el bienestar para ti. Mama Sahiya, Mama Sahiya, Mama Sahiya, Mitan Sutreya, Kumpisahiya, Mama Sahiya, Mama Sahiya, Mitan Sutreya, Kumpisahiya, 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 Kame piti muya, Ahiya, 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 Kame piti muya, Heya Ahiya, Ahiya, Kame piti muya, me piti muya.
hacemos, te compensaje, te Sagani hepa toyo poteya, sagani hepa toyo poteya, sagani hepa toyo poteya, tai tame pitolete, sagani hepa toyo poteya, sagani tai tontame pithonoke hepa toyo poti sagani hepa toyo poti tai tontame pithonoke hepa toyo poti sagani hepa toyo poti tai tontame pithonoke. Ahia, 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 dame piti muya, iya ahia, ahia, dame piti muya. ¿Qué se siente? Siento ansiedad. Ansiedad. ¿Por qué no se acuesta un ratito y se levanta? Hasta para que descanse con las manos. Puedes cerrar los ojos y meditar en lo bueno, en lo positivo, en la sanidad y fuera de todo problema. Tu corazón está dispuesto a dejar todos estos males, todo este veneno, pero el cuerpo es el que te pide a que consuma esto, pero en lugar de hacerle caso, tú
tienes que hacer es hacerle caso tu espíritu, tu vida, para que ese mal salga de tu cuerpo y quedes libre y atiendas bien tu trabajo, estás bien con tu familia y vas a andar contento, porque todo esto es engaño, porque esto es un engaño que se esconde tras una hilera de un cabello, pero más angosto todavía de un solo pelo. Atrás de ese pelo se esconde ese engaño, pero es puro engaño, no hay que hacerle caso. Al no hacerle caso, se da por vencido y se va y busca otra parte. Tú, lo que mencionaste en delante, ya tú puedes aguantar un mes o una semana, vas a saber lo que es. No te va a quedar nada. No es un vicio, sino que es un engaño del enemigo que te quiere perjudicar. Así es. Pero nunca le hagas caso. Yo era igual que tú, usted. Soy consumidor de cristal, cocaína, marihuana, pisto, bueno, todas las drogas. Sí, bueno, Pero ya estoy libre ya está bien. con esto, con lo que hago. Ya lo vencí. Igual tú, como un ser humano como yo, ni modo que no va a poder vencerlo. Nomás la voluntad y entrega, pensándolo en la familia, en el futuro, en el bien, porque la vida hay veces que sube y baja, en el transcurso del tiempo, pero el tiempo no retrocede. Pero cuando estás abajo, no pienses que allí vas a estar para siempre, porque no va a ser así, sino que hay otra escala que tú tienes que escalar con el correr del tiempo. Llegas y vas elevando, pero la elevación, los escalones que vas escalando en la elevación, todo está en beneficio, hasta llegar al cumbre. Entonces ya un día que te vaya mal o que sientas mal, pues es que vas bajando de los escalones, vas bajando hasta el fondo, y de allí no crees que ahí te vas a quedar estancado, porque el mundo rueda y no deja de girar el mundo. Entonces tú ten paciencia, espera a que llegue el momento a que tú vas a subir, vas a ir subiendo. En la subida, para llegar al cumbre, toda esa trayectoria, toda es bendición, toda es salud, toda es alegría, toda es esperanza, toda buena vibra. Y así está la vida, porque una vez que te caes, nunca piensas que te vas a quedar ahí, porque de allí, de la atolladero, vas a salir. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, ¿quién lo va a parar? Nadie, más que Dios del cielo, que te hizo a ti, que me hizo a mí, que te dio la vida a ti, que me dio la vida a ti. Dios que formó la tierra, el cielo, el sol y todos los que en los hay, es el que nos ama y nos protege. ¿Cómo puede ser que tú vas a estar sufriendo para toda la vida? No, eso no es, no va ahí.
porque es un engaño que te proyecta en el cerebro o en el corazón. El enemigo es un engaño, no le hagas caso. Tú sigue adelante con buenos pensamientos y lucha contra este mal. El mal está en el cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que pide, pero el espíritu pide paz, tranquilidad, amor. Todo esto pide que seas buena gente, buena persona, trabajador, que ama a su familia, a sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus madres, sus personas más allegadas, para que te vean una persona leal, formal. Para eso es esta medicina que estoy aplicando. Los que creen, los que tienen fe, los que tienen confianza, si se salvan de donde están. ¿No ves? Yo estaba bien perdido, había consumado el cristal, pero día y noche, sin dormir. Igual la cocaína, la marihuana, el pisto, bueno, todo lo que es malo. Pero ya en la mañana me tomo una taza de café y desayuno, y hago lo que tengo que hacer, hago meditaciones y estoy aquí es donde hago la meditación y hago las curaciones cuando vienen clientes, y aquí hago la meditación y pensar en todo y me dicen, el poder mismo del lo alto me instruye, me aconseja. Eso es lo que sigo yo en estos días. Yo trabajo con Octavio, pero Octavio no tiene conocimiento de eso, porque yo estoy instruyendo a él para que pueda atender yo soy el presidente de la fundación de Bogotá. ¿De verdad? Entonces, mucha gente viene y aquí nos atiende. Sí, ya. Al rato se un minuto nomás. ¿Ya lo inyectó? Sí. Anda con su mano. Sí. Es mi trabajo. Yo no trabajo en otra cosa más que yo me profundizo en trabajar en esto. Pues ya para la tarde viene el Octavio. Si lo quieren ver, pues lo pueden ver también. Sí. Está en la isla y se van a la tarde. No podría tener otro, un poco más. A ver si seguro ahí, pues voy a... Ok, estoy esperando el doctor, porque como llevaba mucha gente, sí. Llevó todo el material, no quedó. A ver, cuando venga, él y yo te vamos a atender otra vez de nuevo. Bueno. Aplicarte más hasta donde aguante. Sí, porque para sacar todo el mal que... Sí, ahorita que así como que... Sí. Ajá. Denme agua. Chichi musiosta remoni gastai. Acho com que hagamos.
Ay, No. No. allí va a estar un rato más, ¿no? Pues voy a ver aquí estos. Bueno, Ahorita vengo. sí, muy bien.